Muchísimas gracias a todos por estar acá. Bueno, nosotros como comisión nos llamamos una coordinación con pueblos y territorios indígenas. Como les estaba comentando, esta comisión tiene una historia larga, ¿verdad? Hace 8 años aproximadamente, a cargo de varios compañeros en la universidad, algunas de ustedes las conocen, bueno, Yadira Cerdas, que fue la anterior la anterior vicerrectora de Extensión, Gabriela Pino, Cinia Arce, son compañeras que por mucho tiempo llevaron la batuta en garantizar y establecer un proyecto llamado Plan para Pueblos Indígenas Quinquenal, que se realizó a través de un préstamo con el Banco Mundial que hizo la universidad para garantizar dos acciones muy necesarias en la universidad. Una que tenía que ver con pueblos y territorios indígenas y otra que tenía que ver con un tema ambiental y se llamaban las salvaguardas. Entonces, a través de este proceso, es que se establece una comisión que ha buscado garantizar que estudiantes indígenas y que pueblos y territorios se articulen y se acerquen y que la comunidad se logre acercar de una manera más pertinente a estos pueblos y territorios. Entonces, en este momento se hizo una propuesta ante el Consejo de Rectoría de garantizar una comisión para poder lograr este trabajo articulado interinstancias que se plantea como objetivo el siguiente, que tiene que ver con promover la pertinencia cultural en relación con pueblos y territorios indígenas para garantizar acciones o promover acciones de inclusión de las personas, saberes y dinámicas culturales en el quehacer universitario. Es decir, que este aspecto cultural nos permee como universidad. Nosotros nos planteamos 4 objetivos específicos de manera muy rápida. Uno tiene que ver con atracción e ingreso de estudiantes, otro con garantizar esa permanencia, es decir, que los estudiantes tengan becas, que los estudiantes se sientan, o sea, que tengan tutorías, pero también que se sientan acogidos en un ámbito universitario que les reconoce como individuos, con sus propias características culturales. Además, buscamos fortalecer el arraigo identitario del estudiantado y fomentar la pertinencia cultural en el quehacer universitario. Y esa es una de las razones por las cuales abrimos este espacio de diálogo, para garantizar, digamos, o para ir promoviendo este pensamiento de la pertinencia en el espacio de la docencia y también relacionado con los espacios de extensión e investigación. Los ejes concretos de la comisión son 4: acceso, permanencia, pertinencia cultural y articulación académica. ¿Quiénes estamos integrando esta comisión? En este momento, bueno, mi persona desde la Vicerrectoría de Extensión. La Vicerrectoría de Docencia está incorporada en la comisión por 2 departamentos, bueno, por la Unidad de Éxito Académico y Enlace Profesional y el Departamento de Registro, por la Vicerrectoría de Investigación, la Vicerrectoría de Vida Estudiantil, representantes de las sedes y secciones regionales, la División de Educación Rural y acompañamiento del movimiento estudiantil indígena. De manera rápida quisiera hacer un recorrido por, digamos, cuáles son los sustentos, son las políticas que dan sustento a este accionar, ¿verdad? Y bueno, principalmente que es el convenio de la OITEC, al cual nosotros como universidad pues queremos responder, digamos, también a lo que el Estado se ha encargado de acompañar, firmar y hacer, digamos, hacer acompañamiento en este sentido. La Corte Interamericana de los Derechos Humanos además hace un señalamiento a los estados, ¿verdad?, específico de que deben de apegarse a este convenio y a reconocer los derechos, ¿verdad? Las Naciones Unidas también dedican a reconocer los derechos sobre los pueblos indígenas. Al nosotros como universidad ser parte, digamos, de la estructura del Estado, ¿verdad? Aunque somos una estructura o parte, digamos, una institución autónoma, sí que nos comprometemos con este accionar, ¿verdad? Que sea coherente con esa legislación que tiene el país. Y además, los fines que tenemos como Universidad Nacional tienen que ver con el diálogo de saberes y la regionalización. Y en esos aspectos, nuestro quehacer busca esa pertinencia. Entonces, ¿qué entendemos nosotros o a qué nos apegamos cuando estamos hablando de población indígena? En primer lugar, es la ley de la República que indica
que esto se aprobó en 1992, que consideramos a las poblaciones indígenas por el hecho de descender de poblaciones que habitaban en el país o en una región geográfica a la que pertenece el país en la época de la conquista o la colonización, o del establecimiento de las actuales fronteras estatales, y que cualquiera que sea su situación jurídica, conservan todas sus propias instituciones sociales, económicas, culturales, políticas o parte de ellas. ¿Y por qué menciono este aspecto específico de la ley de la República? Porque es importante que como académicos comprendamos que, por supuesto que hay un tema legal, pero que hay estudiantes que están amparados por este reconocimiento, ¿verdad? Y bueno, bajo esa lógica de reconocimiento, quisiera comentarles que nosotros como comisión frente al COVID y al contexto hemos hecho algunas acciones, ¿verdad? Específicas con población indígena que tienen que ver con estar pues dando informes en este caso a la Vicerrectoría de Vida Estudiantil y a la comisión que se organizó específicamente para abordar el tema de la pandemia sobre la situación de los estudiantes. ¿Verdad? Además, se entregó una lista de cuáles eran los estudiantes que requerían equipo o internet, ¿verdad? Para que se vieran, digamos, como comisión, decir, bueno, estos son nuestros estudiantes, están en estas condiciones y esto es lo que requieren. Además, hacemos una comunicación constante con ellos y acompañamientos individuales para saber cuáles son sus necesidades. Y bueno, frente a esta demanda, para nosotros es importante como comisión plantear algunos aspectos, ¿verdad? Y uno es que reconocemos que digamos que a nivel de país se ha hecho una invisibilización histórica de los pueblos y de los territorios indígenas. Y un aspecto que refleja eso es que hasta el 2015 se reconoce la condición multiétnica y pluricultural del país. Es decir, hace muy poco tiempo esto es reconocido. Y eso también se ve reflejado en la poca participación del estudiantado y la poca participación de actores en la educación superior, además de que claramente hay una ausencia en los órganos de decisión del Estado, y eso pues es algo que queremos visibilizar. Esto que les voy a presentar acá es un pequeño mapa, ya algunos lo conocerán, pero para las personas que no lo conocen es importante que sepamos a dónde. Perdón, doña Luz, ¿Sí? al menos yo no logro ver la pantalla. No sé si otras personas la pueden ver, pero yo no logro ver la pantalla. Sí, en mi Yo sí caso la estoy viendo. Yo sí la veo. y se Voy ve a Bueno, ahorita ya volverla a no. compartir. que sí se La está voy a volver a viendo. compartir. Yo sí la estoy viendo. Ahí la ve, Carlos. No, bueno, voy a ver. Si no, no se preocupen. Entonces yo le pongo atención a lo que usted dice. Ok, si Gracias. gusta, tal vez en la parte derecha donde están como los puntitos de diálogo, a veces salgo yo y sale otra que refleja digamos, lo que yo estoy proyectando, entonces podría buscarlo. En todo caso, como les digo, ahí está la lista de asistencia. La idea es que ustedes pongan sus correos electrónicos y que después también se las compartamos. Entonces, bueno, como les decía, eso es información que ya muchos docentes saben, otros no, pero es importante para nosotros como ubicar, poner un mapa mental en los académicos de dónde son los lugares de los cuales provienen nuestros estudiantes indígenas. Pero entonces, en este momento, en Costa Rica, tenemos 8 pueblos indígenas. De esos 8 pueblos, 4 tienen sus lenguas vivas. Y esos 8 pueblos están distribuidos en 24 territorios. El último censo nos indicó que era aproximadamente un total de 105,000 personas. Está desactivando. 105,000 personas, es decir, un 2.7 de la población. Entonces, si ustedes ven a mano izquierda, se encuentra el pueblo, ¿verdad? Los 8 pueblos que hay en estos 24 territorios. ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, en el caso de Guanacaste tenemos el grupo indígena Matambú, arriba, tenemos estudiantes de Matambú en la sede Chorotega, ¿verdad? Está también el grupo indígena, los Malecu, que son de Guatuso. Muchos de esos estudiantes van al campo de Sarapiquí y también hay algunos, en el campus Omar Dengo. Y más abajo está más, digamos, la parte más sur del país, es donde se encuentra la mayor cantidad de pueblos, ¿verdad? Están los
pueblos de Cabecar, Bribri, Guaymí, Teribe, Brunca, y muchos de estos, bueno, como les digo, se acercan, van al campus de Pérez Celedón o están en el campus Coto y también, por supuesto, en la Omar Dengo. Pero esto es para que ustedes más o menos se hagan una imagen de dónde están localizados estos pueblos y territorios. Estas imágenes que les estoy presentando ahorita es, por ejemplo, a mano izquierda, la primera foto la coloco porque a mí me parece importante que, por ejemplo, este es el territorio eso es en Chirripó, donde se va a construir un colegio, ¿verdad? En muchos de los estudiantes indígenas que nosotros recibimos, algunos vienen de una infraestructura de secundaria que ha presentado dificultades, pero igual el Ministerio de Educación Pública ha hecho grandes esfuerzos por mejorar y hay muchos colegios nuevos, ¿verdad? Pero bueno, eso es solo como un ejemplo. Por ejemplo, abajo es la estructura de una escuela, de un rancho cultural en una escuela y un trabajo con comunidad. Estas otras imágenes que están acá es también de colegios. Y este es un bote, porque este es un bote SP que muchos estudiantes tienen que cruzar en bote para llegar a la universidad, ¿verdad? Cuando piden, digamos, en el caso de los que salen de sus comunidades para venir. La foto de arriba a la derecha es un colegio que se inundó y lo presento en este momento porque estamos entrando en invierno y muchas de las estructuras que a veces tienen internet en los territorios son los colegios y pasan por situaciones pues complejas como lo puede ver en esta imagen. A continuación, rápidamente, les quiero presentar más o menos los indicadores anuales. Solo tengo el 2017 al 2020. Si ustedes se pueden fijar en la página que tiene habilitada la universidad, encuentran estos datos con mayor tiempo. Pero eso es como las acciones. Por ejemplo, ¿cuántos colegios se visitan? ¿Cuántos se inscriben a la prueba de aptitud académica? ¿Y cuántos terminan matriculados? Entonces, solo en un ejemplo, en el 2017 se inscribieron a la prueba de aptitud académica 411. Para entrar a este año se inscribieron 742. De esos 742 que se inscribieron, solo realizaron la prueba 448. Quedaron elegibles, es decir, que pasaron la nota 213, pero esos 213 que podían ser elegibles, solo se matricularon 48 estudiantes. Nosotros tenemos dos formas de ingreso de población indígena y de otras poblaciones, ¿verdad? Pero es por prueba de aptitud académica o por grupos de interés institucional, ¿verdad? Eso quiere decir, los grupos de interés institucionales que la universidad hace, por decirlo así, puede ser un convenio con alguna institución local o con alguna municipalidad o con un territorio y se hace un proceso de recepción, digamos, de matrícula de estudiantes que ingresan a carreras específicas, es decir, son como campos específicos para esta población. En el caso, digamos, del 2019, en esta situación entraron 54, pero para el 2020, 18. Por año, ahí ustedes pueden ver la cantidad de estudiantes indígenas que ingresaron, para el 2020 fueron 66. Un aspecto importante es que para el 2017 habían estudiantes indígenas solo en 7 carreras y para el 2020 en 22. Y eso quiere decir que hay una gran representación en la universidad. Este gráfico es un acumulado de matrícula de estudiantes del 2007 al 2019. No quiere decir que esa cantidad de estudiantes está ahorita. Ya les voy a presentar la información siguiente, pero es más o menos para que ustedes vean cuántos estudiantes han hecho el esfuerzo o han intentado hacer la matrícula por campus y sede. En Coto 75, Liberia 2, Nicoya 19, Omar Dengo y Benjamín Núñez 326, Pérez Celedón 70, Sarapiquí 81, 4 en el convenio interuniversitario de Alajuela y 38 en el convenio CR Limón, para un total de 615. Eso es un acumulado de matrícula, pero para este año, esta es la cantidad de estudiantes que tenemos matriculados. En la Omar Dengo 56, en Sarapiquí 20, en la Intercede Alajuela 4, en Coto 24, en Pérez Celedón 10, en subsede Nicoya 11 y en la subsede Liberia 16. Hay unos datos que, digamos, es importante que sepan que este dato es de estudiantes, no necesariamente, de estudiantes indígenas que provienen de colegios indígenas. Ahí puede haber algún estudiante que no es indígena, pero además hay estudiantes indígenas que no provienen de colegios dentro de los territorios, ¿verdad? Pero bueno, esos son datos, por ejemplo, los chicos y chicas de Malecu
provienen de colegios que no están dentro del territorio. Y ya para ir finalizando, y por qué nosotros queremos hacer estos espacios de sensibilización y para hablar de este tema, es que a nosotros como comisión nos parece sumamente importante hacer una recuperación de la memoria histórica, ¿verdad? Reconocer esa memoria histórica y reconocer que hubo digamos, ahora nuestra compañera Vivian va a profundizar más sobre esto, pero lo que significa situar históricamente la herida de la colonización y lo que eso significa en la academia y lo que eso significa en desarrollar pensamiento con un grupo específico de la población que ha sido históricamente invisibilizado. Es importante que nos planteemos la educación desde los derechos humanos y en garantizar que hayan condiciones de igualdad y construir ciudadanías. Y la forma de construir ciudadanías es reconociendo al otro en su diversidad. Y una frase que a mí me parece que es muy importante, que lo plantea Freire, que es uno de de los pedagogos que siempre se mencionan, y él en la pedagogía del oprimido lo plantea, y es que reconocer los saberes diversos de las y los estudiantes es una opción para construir desde ahí un proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, lo que buscamos con esto es motivar el reconocimiento de la población indígena en nuestra universidad. La foto mano izquierda fueron un grupo, bueno, ahí fueron varios, pero ellas son 2 estudiantes que participaron en la marcha por los fondos del FES, que se realizó el año pasado. El de la derecha fue un encuentro que se realizó en un territorio indígena y la de abajo un festival que se hizo en el campus Omar Denko. Esos son los contactos de la comisión, se los voy a dejar ahí y más tarde, cuando vayamos finalizando, se los voy a compartir de manera más específica para que ustedes puedan tener acceso a esta información. Esa sería mi presentación. Voy a dejar de compartir, denme un segundo. Y no sé si, bueno, si gustan pueden tal vez hacer alguna pregunta. Voy a ver el chat. Yo tengo una pregunta. Sí, dale, una pregunta para pasar al siguiente tema que probablemente Vivian va a responder un montón de preguntas más. Sí, esos son los números de la Universidad Nacional. ¿Cómo estamos en comparación con las otras universidades? Bueno, nosotros estamos con un ingreso un poco más alto en algunos años porque la Universidad Nacional, que es algo contrario a que lo tienen las otras universidades, es que nosotros permitimos el ingreso por grupos de interés institucional, ¿verdad? Es decir, por ejemplo, bueno, ahora Vivian va a contar un poquito de la División de Educación Rural, pero son grupos que se abrieron específicamente para personas indígenas y eso obviamente incrementó un montón el número, pero tanto el TEC como la UNED, como la UCR, hicimos los esfuerzos encaminados en la misma línea para el ingreso de estudiantil. Voy a darle, con gusto, voy a darle, Vivian, el permitir. ¿Puedes compartir? Hola Pau, no sé si puedo hacer la pregunta ahorita o al final. Puedes hacerla ahorita y ya, para que pase bien. Él es Moisés. Moisés es un estudiante del movimiento estudiantil indígena que siempre está ahí acompañándonos y jalándonos el mecate. Dale. Okay. Bueno, buenas tardes compañeros, profesores y lo que están acá, ¿verdad? Bueno, tengo 2 preguntas dentro del contexto COVID-19 respecto a los datos de estudiantes. El primero que considero súper importante o pertinente es, por ejemplo, ¿cuántos estudiantes indígenas perdieron, o sea, tienen esos datos, o si se ha recopilado o se ha estado en comunicación con estudiantes para saber cuántos estudiantes indígenas perdieron uno o más cursos en el transcurso del primer semestre y sus razones, ¿verdad? Y cuántos estudiantes han desertado definitivamente después del primer semestre. Entonces, son datos que considero que hay que darle un seguimiento y no sé si se está haciendo, si ya se hizo o está en proceso de, entonces, y que considero pertinente por el hecho de la naturaleza en la que estamos afrontando ahorita. Entonces, sí, muchas gracias. De hecho, nosotros pedimos los datos al registro que nos los pasaron y solicitamos cuántos estudiantes no matricularon y este análisis ya los compañeros de Coto no lo pasaron, la de Sarapiquí,
hay que hacerle contacto a los estudiantes del campus Omar Dengo, y hay algunos estudiantes que se han salido, digamos, por otras razones y circunstancias, pero estamos en el análisis de esa información en este momento. Gracias. Le doy en este momento la palabra a la compañera Vivian, que nos va a ampliar un poco más el tema en relación al proceso de la mediación pedagógica. Muchas gracias, Vivi. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Un placer estar acá con ustedes. ¿Sí ven la pantalla? Sí. Ok, bien. Paulina me pidió que hoy les compartiera un poquitito acerca de la experiencia que personalmente yo he tenido en la División de Educación Rural en procesos de mediación pedagógica, un poquito también recuperando lo que en la unidad se ha construido y se ha aprendido a lo largo de los años en estos procesos. La División de Educación Rural trabajó por primera vez con poblaciones indígenas en 1989, cuando se abrieron grupos para formar docentes para primero y segundo ciclos, específicamente en la zona de Talamanca. Entonces, hubo población Bribri y población Cabeca, la mayoría eran ya docentes en servicio que carecían de formación y que en aquellos años era la prioridad y era la urgencia, ¿no? Titular y formar a estas personas en el área pedagógica, porque en su mayoría eran personas que tenían únicamente la secundaria concluida, ¿verdad? Entonces, se trató a partir de ahí de contextualizar hasta donde fuera posible un plan de estudios que nunca había sido ni pensado ni soñado para las poblaciones indígenas y mucho menos desde ellas. Ese fue una generación completa de estudiantes que salieron, que trabajaron en la zona y de los cuales ya algunos se han pensionado, están por jubilarse. Y después de ahí, bueno, la DER se dedicó a trabajar en otras regiones, en algunos momentos atendiendo también población indígena, pero ya no de manera tan exclusiva. Hasta el año, más o menos en 2008, empezamos a tener otra vez grupos fuera de la sede central, fuera de los campus, donde se empiezan a atender poblaciones indígenas que están integradas a grupos estudiantiles diversos con personas que no son indígenas también, como fue el caso de Limón o Fortuna, ¿verdad? Donde tuvimos algunos estudiantes malecu y otros grupos que se abrieron exclusivamente por convenio institucional, con un ingreso diferenciado, grupos totalmente de población indígena. Aquí yo estaba haciendo cuentas y me sale que hemos tenido alrededor de 12 grupos donde el 100% de la población era indígena, ¿verdad? Y hemos tenido Cabecares, Bribris, Malecus, Noves, Terraba, Broran, ¿qué me falta? Creo que hemos atendido prácticamente a todos, hasta una persona, a Chorotega, tuvimos en algún momento ahí, ¿verdad? Entonces, bueno, en buena hora esta experiencia ha permitido pues crear un bagaje de conocimientos, nos ha permitido darle mayor pertinencia al plan de estudios que desarrollamos, y aunque no es un plan de estudios que está pensado específicamente para población indígena, como sí lo es el plan de estudios que se tiene en Chirripó con convenio con la UCR y la UNED, pues es un plan que ha permitido la flexibilidad curricular, ¿verdad? Y donde los profesores han estado dispuestos a aprender en el proceso y a entender que tenemos pedagogías diversas y saberes y conocimientos que no están solo en la academia, ¿verdad? Sino que están fuera de ella y que necesitan ser validados y reconocidos en la misma medida. Entonces, voy a... Qué raro, no me está dejando... Ahí queda. Bien, voy a plantear algunas interrogantes y a partir de ahí vamos a ir analizando ciertos aspectos que creo que en la mediación pedagógica es importante considerar o hemos aprendido en el proceso que es necesario considerar. La primera es si efectivamente la mediación que desarrollamos de verdad es transversalizada por un proceso educativo intercultural, ¿verdad? La segunda es si al desarrollar esta mediación nosotros tenemos conciencia de que la interseccionalidad es un fenómeno que está atravesando las relaciones sociales que mantenemos con nuestro estudiantado y también las que los estudiantes desarrollan entre sí. Somos realmente conscientes también de que cargamos prejuicios e imaginarios acerca de los pueblos indígenas en general y de los pueblos indígenas que habitan en Costa Rica en particular.
Reconocemos que existen líneas finas y gruesas entre lo que es folclorizar, generalizar y discriminar. Comprendemos que las especificidades de las culturas y de los pueblos indígenas que habitan en Costa Rica son muy amplias, ¿verdad? Los idiomas y las culturas que tenemos en nuestro país son absolutamente distintas. Y entendemos que existen algunas particularidades que debemos considerar en el abordaje pedagógico que desarrollamos en las aulas. Bueno, a partir de eso vamos a referirnos en primer lugar al... Ay, se me quedó el mouse perdido. Ajá. Al concepto de interculturalidad. Bueno, aquí hay algunas fotografías de estudiantes nuestros. Alex es un estudiante indígena bribri de la zona de Buenos Aires. Acá, esta es una foto ya de hace unos añitos cuando él hizo la práctica supervisada con un compañero de la unidad que en ese momento le dio acompañamiento. Bien, acerca del concepto de interculturalidad y si efectivamente nosotros podemos materializarlo en nuestra mediación. El Consejo Regional Indígena del Cauca la entiende la interculturalidad como una posibilidad de diálogo entre culturas, como un proyecto político que trasciende lo educativo para pensar en la construcción de sociedades diferentes y en otro ordenamiento social. La UNESCO dice que refiere a la presencia e interacción equitativa de diversas culturas y a la posibilidad de generar expresiones culturales también compartidas a través del diálogo y del respeto mutuo. Entonces, plasmar esto en la mediación pedagógica no es sencillo, porque estamos hablando aquí, ¿verdad? Claramente lo señala, de un proyecto político y también de un diálogo que exige equidad, ¿verdad? Entonces, no es solo compartir, no es solamente tener culturas diversas en el aula, es una cosa que trasciende por mucho ese quehacer y lo trasciende sobre todo porque hay un fenómeno en el cual estamos inmersos y es la interseccionalidad, ¿verdad? Cada uno de nosotros de alguna manera sufre opresión u ostenta un privilegio, como lo dice Williams, ¿verdad? Y eso depende de los grupos a los que pertenezcamos, de las diferentes categorías sociales que ostentemos, ¿verdad? Entonces, si yo soy una persona de una clase social alta, si vengo de una familia que tiene mucho dinero, voy a ostentar ciertos privilegios que no ostentaría en absoluto si fuera una persona de muy bajos recursos, ¿verdad? O una persona que vive en condición de calle, por ejemplo. Si yo soy una persona que vive en un país donde la cultura hegemónica dominante sigue creyendo que las personas a más blancas mejores, entonces si no, mi fenotipo no corresponde con ese ideal, pues voy a entonces a sufrir múltiples opresiones, ¿verdad? Si soy mujer, voy a sufrir cierto tipo de opresiones. Si mi orientación sexual es X o Y, voy a sufrir cierto tipo de opresión si mi cultura considera que eso no es lo hegemónicamente estandarizado, etcétera, ¿verdad? Entonces, todos, dependiendo de nuestras características, de dónde vengamos, de en qué creamos, de cómo nos veamos, vamos a ostentar opresiones o privilegios, ¿verdad? Y la mayoría de estas condiciones ni siquiera vienen de decisiones personales, sino que son cosas con las que cargamos ya desde que nacemos. Y eso está en las aulas, ¿verdad? Indiscutiblemente está en las aulas, está en nuestras interacciones, a veces de manera inconsciente, y está en las interacciones que nuestros estudiantes tienen entre ellos. Por esto, por la escolarización que hemos recibido, por la sociedad en la que hemos vivido, por la exposición que hemos tenido en nuestro ambiente, en nuestro contexto, en los medios de comunicación, etcétera, venimos cargados de ciertos prejuicios y traemos ciertos imaginarios. Muchos de estos, hasta el momento en que no tomamos conciencia de ellos, ni siquiera lo percatamos o los hacemos visibles, ¿verdad? Por ejemplo, la trivialización de frases, acciones violentas, etcétera, ¿verdad? Entonces, quizás los más sensibles son los imaginarios que están vinculados con el fenotipo, ¿verdad? Creemos, ya tenemos en la cabeza una idea de cómo se ven físicamente las personas que son indígenas y cómo no se ven si no lo son, ¿verdad? Entonces, y es un imaginario, porque no todas las personas indígenas van a responder a lo que popularmente se cree que es, incluso entre los pueblos indígenas,
sus imaginarios de cómo se ven ellos, ¿verdad? De cómo se ven a sí mismos son distintos unos de otros. Hace muy poquito, así pocos meses, un par de años, se terminó una serie de diccionarios pictóricos en un proyecto de la Universidad de Costa Rica donde participaron comunidades indígenas, y cada uno de los pueblos indígenas participantes envió representantes de sus comunidades para poder diseñar figuras humanas que reflejaran su fenotipo desde su propia visión, ¿verdad? Entonces, la figura que representa en estas ilustraciones al Maleku es muy diferente de la que representa al Cabécar, y es diferente de cómo se ve el Nove, porque es la visión que cada uno de estos pueblos tiene de sí mismo, de cómo me veo, ¿verdad? Entonces, sí, los fenotipos muchas veces responden a imaginarios, y bueno, en la sesión que tuvimos el lunes, una de las compañeras que estaba acá en la sesión nos lo dijo, que ella era Cabécar, pero como no tenía los ojos rasgados, ni era de pelo lacio, ni era muy morena, la gente se sorprendía al saber que era Cabécar. Entonces, recibe otro tipo de discriminación distinta, ¿verdad? Cuando no se responde, digamos, al fenotipo que está en el imaginario ya instaurado. Y otra situación que hemos visto en las interacciones con los estudiantes es que, vinculado con el fenotipo, hay características, habilidades, capacidades y conductas que se atribuyen al fenotipo. Entonces, a más cercano al fenotipo que tengo en mi imaginario, más rasgos X o Y tiene. Y cuanto más alejado esté de ese fenotipo, entonces menos le voy a atribuir esas cualidades, ¿verdad? Y muchas veces son cualidades negativas, ¿verdad? Es que tienen otro ritmo, son más lentos. Es que les cuesta más. Sí, es que la educación que tuvieron no fue muy buena, entonces en eso son malos, ¿verdad? Entonces, ese tipo de aseveraciones que no solo están cargadas de prejuicios, sino que se vinculan a ciertos imaginarios que, como les digo, están relacionados hasta con el fenotipo. Bien, hay creencias y percepciones y generalizaciones entonces que son planteadas desde fuera, ¿verdad? Que carecen absolutamente de fundamento, como estas que les acabo de mencionar. Y hay también suposiciones que están relacionadas no necesariamente con un pueblo indígena determinado o con los pueblos indígenas en general. A veces son suposiciones que relacionamos con la vida en el campo o con la vida en contextos rurales. En el caso de Costa Rica, todos los territorios indígenas están ubicados en zonas rurales, ¿verdad? Que es una cosa diferente de lo que ocurre en otros países, donde los pobladores indígenas son mayoría y están en la urbe, están en las zonas rurales, están en todos los lugares. Acá los tenemos exclusivamente en zonas rurales. Entonces, en las zonas rurales, pues hay una serie de condiciones que no tienen nada que ver con la cultura, como por ejemplo que el transporte es muy malo, que a veces no se sabe a qué hora aparece un bus, o si aparece, o si no llegó un carro en que salir, o si sí llegó, o que las condiciones climáticas por las crecidas de los ríos y demás, a veces se vuelven más complicadas, ¿verdad? Entonces, se creció el río, no pude trasladarme o tuve que hacer un trayecto mucho mayor, etcétera. Entonces, hace que a veces los tiempos no sea tan fácil calcularlos como si los calculamos en otros contextos, ¿verdad? El tiempo de traslado a veces no se puede asegurar de una forma tan certera como lo podemos hacer en otros lugares. Y a nosotros, dando talleres, nos ha pasado que cruzamos el río y creímos que al otro lado un bus nos recogía para ir a una escuela, y cuando llegamos, pues había llovido demasiado, no hay carretera, se embarrialó montones, ya el bus no puede pasar, entonces toca ir a pie. Entonces, el trayecto que habíamos calculado para 20 minutos tardó 1 hora o tardó 1 hora y 30. Entonces, no es necesariamente que las culturas son más lentas o que el tiempo no les importa o que no hay apremio por cumplir por compromisos. No, es que las condiciones de vida son muy distintas y a veces son imprevisibles. Finalmente, vinculado con esos imaginarios, es importante tener en cuenta todas las frases semánticas negativas, ¿verdad? Todo lo que esté cargado de giros peyorativos, dichos, chistes, analogías, muchas expresiones populares que utilizamos sin percatarnos de la carga discriminatoria que comportan, ¿verdad? Que está detrás.
como cuando decimos que, es que es muy indio, ¿verdad? Cuando hay una persona que parece tímida o que no quiere socializar o que no quiere participar, porque le atribuimos al indígena esas características, ¿verdad? Es que se esconden, es que no quieren participar, es que son retraídos. Verás, de nuevo, creencias, percepciones y suposiciones sin fundamento que respaldan dichos y frases populares que la gente usa en la cotidianidad. Entonces, sí es importante como tomar conciencia de que todo eso existe y que en el aula surge, ¿verdad? Bien, ellos son estudiantes de la División de Educación Rural, ahorita están en proceso de trabajo final de graduación. Folclorizar, generalizar, discriminar, evitar siempre una folclorización de la cultura, que eso ocurre mucho, sobre todo, me parece a mí que hay que tener más cuidado cuando el grupo no es completamente indígena, ¿verdad? Que es una condición que en pocas unidades tenemos. Y por folclorizar la cultura debemos entender qué aspectos del folclore, porque el folclore es una parte de la cultura, ¿verdad? Pero son las manifestaciones más superficiales, son manifestaciones exteriores como la música, como la artesanía, como el tejido. Está bien, son expresiones del folclore, pero ese folclore no es toda la cultura, ni representa la cosmovisión, ni la cosmogonía, ni la historia de los pueblos. Entonces, hay que tener cuidado de que no reduzcamos la grandeza histórica y cultural de los pueblos ancestrales a aspectos meramente folclóricos. Otro punto con el que debemos tener cuidado, yo diría que aquí sí es importante tener cuidado incluso desde la academia, es con las generalizaciones. A veces hay una tendencia a atribuirle a todos los pueblos indígenas las mismas virtudes, los mismos retos, las mismas cosmovisiones, y eso hace que se pase por alto las cuestiones que son verdaderamente auténticas, autóctonas, construcciones culturales, históricas y lingüísticas que son muy particulares. Yo el otro día hablaba, bueno, de dos conceptos que se pusieron en boga porque son los que más he escuchado incluso desde la academia, como es el buen vivir, ¿verdad? Que es un proyecto político de los pueblos ancestrales del sur de América. Concretamente en el caso de Bolivia tuvo mucho auge, llegó hasta la Constitución y demás, pero no es un concepto que los pueblos indígenas que residen en territorio costarricense manejaran, ¿verdad? No es un concepto que se manejara ni por los cabécares, ni por los malecos, ni por los bribris, etc. A lo mejor hay elementos de ese concepto que están inmersos en las culturas, a lo mejor hay coincidencias, pero no es el mismo concepto, no es originario de ellos y a veces se los trasladamos, se los implantamos y se los imponemos. Lo mismo pasa con el concepto de madre tierra, que es hermosísimo, que es lindísimo y que va cogiendo cada vez más fuerza, pero que no es el concepto, digamos, propio de la mayoría de los pueblos ancestrales que tenemos nosotros acá en nuestro país, ¿verdad? Hay otros conceptos también, tal vez coincidentes en muchos aspectos. Los cabécares tienen un clan, por ejemplo, que está destinado a proteger el ambiente, la naturaleza, etcétera. Pero al imponer un concepto que es foráneo, de alguna manera también, aunque provenga de otro pueblo indígena, aunque sea un concepto muy hermoso, de alguna manera también estamos de nuevo imponiendo paradigmas ajenos, ¿verdad? Y estamos generalizando, como si todos los pueblos indígenas tuvieran exactamente la misma trayectoria. Cierto que todos fueron violentados, cierto que todos pasaron por procesos muy violentos de colonización y que eso hace que tengan en común una historia de sufrimiento y de lucha muy similar. Pero la raíz, ¿verdad? De sus culturas y sus cosmogonías y cosmovisiones, sus lenguas, son muy, muy distintas. Tener cuidado también de no endilgar responsabilidades solo por el hecho de ser indígena, porque también a raíz de este concepto de madre tierra hay todo un movimiento como de pronto uno escucha y lee el discurso, bueno, es como su papel, es como su responsabilidad, es como les toca, ¿verdad? Cuidar de la tierra. Y no, ¿verdad? No es una responsabilidad exclusiva ni podemos endilgarles estas tareas como si les correspondieran per se.
actitudes despectivas y de superioridad frente a saberes ancestrales y prácticas culturales. Sí hay dificultades todavía en la academia para reconocer los conocimientos y los saberes que no pertenecen a este ámbito nuestro, ¿verdad? Hay problemas todavía, no solo para soltar el poder que tenemos como docentes, sino también para darle su lugar a otras formas de saber, de aprender, de conocer y a saberes construidos y que muchas veces son milenarios. Y eso no quiere decir que tengamos que caer en el romanticismo alrededor de prácticas, costumbres, ¿verdad? Que se dan no solo en los pueblos ancestrales, sino en todos los pueblos y en todos los grupos humanos en general, ¿verdad? Es decir, amparados en lo cultural, no podemos admitir ni la violencia ni la violación de los derechos humanos. Y yo el otro día lo decía, bueno, prácticamente en la mayoría de sociedades actuales se sanciona la mutilación femenina, ¿verdad? Excepto en aquellos lugares donde se sigue practicando, por supuesto. Porque esto no se ampara en una cosa cultural, aunque quienes lo hacen todavía tratan de justificarlo de esa manera. Entonces, lo mismo pasa con los pueblos indígenas. Si hay prácticas muy antiguas que violan los derechos humanos, no podemos respaldarlas y apoyarlas amparándolos en un decir de lo cultural, ¿verdad? Entonces eso también es importante tenerlo claro y dialogarlo, ¿verdad? En algún momento, bueno, creo que Paulina estuvo presente, tuvimos la oportunidad de compartir con personas de Guatemala que tienen la potestad de administrar justicia desde sus conocimientos y sus saberes ancestrales, muy bien, pero en el momento en que toman a latigazos a un individuo, a un niño, ¿verdad? Y lo dejan sangrando en el suelo, ojo, ¿verdad? Una cosa es administrar la justicia desde nuestros conocimientos ancestrales y otra es violentar derechos humanos. Entonces, a veces también hay que tener cuidado con esas prácticas. No podemos caer en el romanticismo de aceptar cualquier violación a los derechos al amparo de lo cultural. Bueno, esto ya lo hablamos, son pueblos muy, muy distintos. Los idiomas que tenemos en los territorios indígenas que habitan en Costa Rica son tan diferentes que ni siquiera están emparentados. Es decir, está mucho más emparentado el español con el italiano y con el portugués que el malecu con el cabécar, ¿verdad? O sea, absolutamente idiomas distintos. No hay por dónde relacionarlos. Y lo mismo pasa con muchos de los elementos que tienen que ver con su cosmogonía y con su cosmovisión, ¿verdad? ¿Qué sí tienen diferente? Bueno, pues que son distintos de la cultura hegemónica dominante, ¿verdad? Eso sí. ¿Y qué sí tienen en común? Ya lo mencioné hace un rato, pues los siglos a los que han sido sometidos violentamente, que han hecho que muchas de sus lenguas y muchas de sus costumbres, de sus conocimientos sean desplazados o sean suplantados. Además están siempre ubicados en territorios alejados de los centros poblacionales más importantes y eso ha hecho que constantemente, además de los prejuicios y de los estigmas que hay hacia los pueblos indígenas, pues se han invisibilizado su aporte actual a la sociedad y también hace que en muchas ocasiones la participación ciudadana no sea tal, ¿verdad? O que sus derechos sean vulnerados. ¿Qué valdría la pena considerar en el abordaje pedagógico con poblaciones indígenas? Bueno, precisamente esta condición que como pueblos ancestrales han sufrido, ¿verdad? Y el hecho además de que han pasado por un proceso de escolarización muy violento, ¿verdad? Sobre todo los papás, los abuelos y los bisabuelos de los estudiantes que tenemos ahorita en las aulas podrán contar situaciones de violencia, ¿verdad? Que a veces se le para a uno el pelo de las cosas que ellos cuentan. Muchos de ellos, de los estudiantes que tenemos ahora, ya no son hablantes del idioma ancestral o son semihablantes, precisamente porque pasaron por procesos muy violentos antaño y sus familias decidieron no enseñarles la lengua, ¿verdad? En la escuela los golpeaban si hablaban en cabécar, si hablaban en bribri, si hablaban en maleco. Entonces dejaron de utilizar con sus hijos el idioma para evitarles
esas vivencias tan terribles que ellos tuvieron. Como bien ustedes saben, los índices de desarrollo humano y de promoción escolar muestran disparidades muy grandes en los territorios rurales en general con respecto de las zonas urbanas, y los territorios indígenas no son una excepción en este sentido. Hay que tener presente cuando tenemos estudiantado proveniente de estos pueblos que ellos han crecido en lugares donde se carece por completo de recursos como bibliotecas, museos, teatros, una variedad importante de actividades de índole cultural que puedan enriquecer la formación y que son limitadas, pero que también, digamos, que pueden ser de una u otra forma compensadas con otros saberes y con otras prácticas culturales que sí traen estas personas y que nosotros no tenemos. Al ser un sistema escolar unificado, pues muchos de los dogmas y valores y anclajes identitarios que los estudiantes nuestros traen son iguales a los que traemos nosotros, ¿verdad? Porque ya dijimos que la escuela es violenta y que ha tratado por décadas de suplantar la identidad originaria por la identidad hegemónica que tenemos los costarricenses. Entonces, hay grandes puntos de partida comunes, ¿verdad? Y si a mí me preguntan, porque fue una de las preguntas que en el diagnóstico estaba por ahí varias veces respondida, un diagnóstico, un instrumento que Paulina me pasó, si hay una forma correcta o incorrecta de mediar con estudiantes indígenas, pues yo diría que no es ningún trato particular, no es o sea, no estamos tratando con personas que son completamente ajenas a la cultura hegemónica local, no. Sí es importante reconocer la desigualdad que han vivido y sí es importante reconocer los aportes y los conocimientos históricos, pero eso no quiere decir que se requiera de un trato especial, y a pesar de que de que son personas que pasaron por un proceso escolar muy atropellado en muchas ocasiones, ¿verdad? Porque los docentes no eran estables, porque pedían traslados, porque tuvieron docentes que carecían de formación superior, porque las clases tuvieron que suspenderse varias veces en el año porque las condiciones del clima o de traslado no eran las mejores, etc. A pesar de eso, yo les diría que yo no he encontrado grandes diferencias en la formación, en las habilidades, etcétera, que traen estudiantes míos indígenas en comparación con otros estudiantes de otras zonas rurales, ¿verdad? Yo he visto más o menos como las mismas habilidades, los mismos retos, las mismas capacidades, etcétera. Siempre cuando nosotros trabajamos con estudiantes indígenas hay que tener muy presente que sí, las comunidades van a tener eventualmente dificultades en la conectividad, en los servicios públicos, en los servicios educativos y recreativos que están disponibles, en la frecuencia del transporte. Y eso a veces entonces nos va a llevar a tener que plantear ciertas consideraciones para la mediación pedagógica y para los encuentros, en este caso sincrónicos, ahora que estamos trabajando totalmente la presencialidad remota. Creo que eso es como quizás uno de los aspectos más importantes por considerar, digamos que exteriormente. Que nos toque más, que sea como más difícil de incorporar, pues de construir la lectura del poder, aceptar que hay otras dinámicas y otras formas de saber, que podemos validar experiencias que no pertenecen a la academia, y no solo saberlo, o sea, ver cómo eso lo materializamos en el aula y cómo lo hacemos vida, ¿verdad? Cómo lograr que los encuentros dialógicos realmente acompañen la construcción de los conocimientos, que relativicemos los saberes, ¿verdad? Y que eso nos lleve a transformar percepciones y también aprendizajes, ¿verdad? Entonces es un aprender, desaprender y también ceder y compartir el poder, dejar un poquito el control, soltar, y no solo desde nuestra percepción. Muchas veces también los estudiantes van a tener que reconstruir y deconstruir sus propios estereotipos, sus propias percepciones. Es un trabajo de aula complejo, sobre todo si en el grupo se tiene estudiantes indígenas y no indígenas, ¿verdad? Hay que reconocer que el tiempo acelerado que vivimos en las zonas urbanas
en culturas tan occidentalizadas como la nuestra, que es un tiempo en spring, ¿verdad? No es el mismo de otras realidades ni contextos y que no podemos esperar que gente que no vive en esta realidad en spring reaccione ni responda de esta misma manera, ¿verdad? Es muy importante darle espacio a la oralidad como una forma de evaluación. Recordemos que los pueblos indígenas fueron desde siempre culturas orales y que es hasta que se les impone la escritura y la lectura en otro idioma que empiezan de alguna manera también a generarse escritura y gramáticas para sus propias lenguas, ¿verdad? Y muy importante que estemos siempre pendientes de reconocer que hay creencias, hay supuestos, hay actitudes que se pueden dar en el aula y cuya construcción histórica refleja que hay una opresión sistemática sobre los pueblos originarios, ¿verdad? Entonces, el pobrecito, es que le cuesta mucho, eso es parte de esa construcción histórica de opresión, ¿verdad? Porque estoy viendo al otro como menos. Y también la atribución de características que realmente, ¿verdad? No tiene fundamento que yo se las atribuya. También hay supuestos que traemos, ¿verdad? Como que es que los estudiantes indígenas no escriben bien. Y a mí, estudiantes míos indígenas, me dijeron, profesor, es que nosotros no escribimos bien. A veces eso viene porque sí, no tuvieron una buena, o el proceso de alfabetización fue muy abrupto, muy forzado. Gente que no sabe cómo se enseña un segundo idioma, impuso el español por la fuerza, sin que supieran hablarlo, ya les estaban enseñando a leer y escribir en español. Todas esas formas atropelladas, violentas, sin ningún conocimiento de cómo se enseña un idioma, etcétera, etcétera, o de cómo se alfabetiza, pues hace que las personas luego tengan problemas para ser consistentes con algunos requerimientos del código escrito, ¿verdad? Con formalismos específicos o con cuestiones de morfosintaxis. Pero creo yo que ya en el nivel universitario, cuando se toma conciencia de esos aspectos, es muy fácil que los estudiantes los mejoren en el código escrito, ¿verdad? Que es la manera en la que usualmente nosotros en la universidad solicitamos los trabajos y que es la comunicación que utilizamos casi siempre para evaluar. Yo por lo menos no he visto grandes diferencias, aparte de que generalmente a veces omiten algún artículo o hay problemas con género o número. No he visto grandes diferencias con respecto a otros estudiantes de otros contextos rurales no indígenas, ¿verdad? En cuestiones, digamos, de coherencia, de cohesión, de léxico, que es lo que es verdaderamente importante en la escritura. Ortografía, he visto problemas muy similares. Entonces, creo que no va tan por ahí como los aspectos a los que debiéramos prestarles atención. Bien, para caminar entonces hacia espacios que sean equitativos, que generen procesos afirmativos, sí es muy importante estar atentos a situaciones de exclusión que se puedan dar en el aula. A veces lo que es políticamente correcto no implica, ¿verdad?, que la discriminación nos esté dando. Hace algunos años, me acuerdo que yo tuve la posibilidad de colaborar con un compañero que estaba haciendo una investigación con los indígenas Maleku, y una de los instrumentos que él aplicó se aplicaban afuera, en Guatuso, fuera de la comunidad indígena, para saber actitudes y pensamientos que los no indígenas tenían sobre los Maleku. Entonces, cuando él le preguntaba a las personas, ¿a usted le parece que los Maleku son menos inteligentes o son menos guapos o ¿verdad?, cosas de ese tipo, muy superficiales? La gente decía, no, por supuesto que no, y no, son iguales que nosotros, y no, tienen los mismos derechos. Toda la gente que respondió a ese instrumento respondió muy bien en términos de lo que es políticamente correcto decir. Pero por detrás, ahí mismo, hacían chistes y decían cosas con doble sentido, y, ¿verdad? Porque por lo general eran entrevistas que se le hacían a 2 y 3 personas simultáneamente, precisamente para ver si había actitudes de discriminación fuera de lo que es políticamente correcto decir. Entonces, sí, claro que se da la discriminación en el aula.
esta chica que nos acompañó el lunes, que se me olvida el nombre, Paulina. Jocelyn. Jocelyn no está hoy, ¿verdad? No, pero ahí está Moisés y está otra compañera, si no me equivoco. Ajá, pero Jocelyn contó de su experiencia, cosas que le pasaron en el aula con sus compañeros, que o sea, yo de verdad no podía creer que estudiantes universitarios nuestros actuaran y dijeran las cosas que Jocelyn contó el lunes. De la discriminación está en el aula, ¿verdad? Entonces hay que estar muy atentos, los chistes, ¿verdad? Y además, ella ahí también dejó en evidencia cómo se extrapolan los imaginarios. A ver, la gente en nuestro país sigue teniendo que la imagen de lo indígena es lo que ven las películas del oeste, ¿verdad? Ella lo dijo ahí ese día y sí, la gente le hace mofa y le hace chistecitos usando esas imágenes. La mirada intercultural en el espacio áulico, ¿verdad? Es importante que el estudiantado sepa y sienta que puede aportar desde su contexto, ¿verdad? Entonces hay que solicitarles ejemplos y casos pertinentes. Tenemos que preguntarles, ¿verdad? Hacernos la práctica, sobre todo cuando hay otros estudiantes que no son indígenas. Esto está bien, esto es correcto, es así, es así. No entiendo, me gustaría entender cómo es y cómo lo ven desde tu cultura, ¿verdad? Tener ese acercamiento y hacer esas preguntas. Y también hay que estar muy atentos a la autodiscriminación, porque la violencia sistemática que han sufrido los pueblos indígenas es exitosa. Y eso quiere decir que ha sembrado la idea de incapacidad y de desventaja natural. Y cuando a mí un estudiante me dijo, es que nosotros escribimos mal y es que no sabemos escribir, yo veo ahí que cómo esta violencia sistemática de verdad está impregnada, ¿verdad? Y cómo ha calado hondo. Importante destacar los aportes que nuestros estudiantes hacen y los progresos que tienen, sin que eso quiera decir que vamos a obviar debilidades, sobre todo debilidades en las áreas en las que estamos formando, ¿verdad? Para el éxito en la carrera y en la vida universitaria. Y también es muy importante que nos preguntemos si nuestro estudiantado indígena tiene confianza de hablar con nosotros y de decirnos si está ocurriendo alguna situación o si nosotros cometimos una falta importante o si se sintieron discriminados por nosotros. Ellas son nuevas licenciadas que tenemos en la carrera de hace como un mes. Bien, y una vez considerado todo eso, pues hay que hablar ahora de la realidad que tenemos en estos meses y es la presencialidad remota. Yo creo que es importante siempre consultarles a los estudiantes si requieren de alguna inducción, ¿verdad? Si tienen alguna inquietud sobre en qué pueden consistir las sesiones, lo que podría pasar en estos encuentros de presencialidad remota, si hay posibilidad de conversar con los estudiantes por anticipado en los espacios de atención estudiantil, pues es importante hacerlo, sobre todo con los de nuevo ingreso. También hay que indagar sobre las posibilidades reales de conectividad, qué días tienen mejor conexión, en qué horarios y llegar a acuerdos, porque no en todas las zonas hay ancho de banda igual, no en todas las zonas a la misma hora se pueden conectar, en algunos lugares a mí me decían los de Buenos Aires, después de las 3 de la tarde no se puede, profe, porque llueve y se caen todas las conexiones y de verdad, o sea, entre 3 de la tarde y 7 de la noche no se podía, pero fuera de ese horario, trabajábamos bastante bien. Entonces, a veces hay que negociar y llegar a acuerdos y tratar hasta donde sea posible, pues de tener esos encuentros sincrónicos en las franjas horarias en que a ellos les es más fácil. Y si no, pues hay que tratar de alguna manera de grabar sesiones, de dejarles audios, etcétera, que de alguna manera puedan ellos recuperar ese espacio que no se pudo de contacto, ¿verdad? Muy importante tener en cuenta que no todo el estudiantado, y esto no solo indígena, esto creo que es en general, no todos tienen un espacio o un ambiente apropiado para estudiar. Algunos viven en espacios realmente muy pequeños que tienen que compartir con otras personas. Y sí, tener la cámara encendida a veces sí es un problema, ¿verdad? A veces algunos son muy reservados con la intimidad de su hogar. A veces otros miembros de la familia que están ahí inevitablemente porque no hay más espacio, son los que no quieren ser expuestos ante una cámara, o otros miembros de la familia quieren preservar esa intimidad. Entonces esas cosas es importante negociarlas, considerarlas, tenerlas presentes.
Buscar siempre medios que puedan resguardar la realimentación que debemos dar de forma oral y escrita, ¿verdad? Para que el estudiante las pueda recuperar, para que las pueda volver a escuchar, para que pueda releerlo. En aquellos lugares donde el ancho de banda no es tan bueno, siempre es una gran ayuda darles materiales ya descargados, sobre todo los cursos de investigación que uno los manda a investigar y que a veces les da links o recomendaciones. Es mucho más efectivo si, aunque sea para nosotros un poco más de trabajo, enviarles los documentos, porque sí, a veces de veras no los pueden descargar. A veces uno estando allá en la zona, yo con ellos me doy cuenta que, o sea, no se descarga. Es verdad, pero si ya uno se los manda en el WhatsApp descargado, sí lo pueden bajar. Y también es cierto que, a ver, los buscadores no les responden igual a todo el mundo, ¿verdad? Yo había leído sobre eso, había escuchado, pero hasta que me senté con ellos y lo vi, qué sé yo, al utilizar determinado concepto en el Google o en el Google académico, a mí me lanza un montón más de entradas que a mis estudiantes, ¿verdad? Porque yo soy buscadora frecuente y soy investigadora frecuente. Uno de ellos me decía, profe, yo busco eso mismo que usted me pone y me sale solo un artículo. Pero ¿cómo? Si a mí me aparecen 20. Y, o sea, es verdad. Es verdad, ¿verdad? Yo lo hice con él, lo vi desde su computadora, es cierto. Entonces, si no hay tanto tiempo disponible en Internet como para hacer esas búsquedas amplias, a veces es mejor enviarles la documentación. Importante reconocer que al iniciar la vida universitaria, sí es posible que algunos estudiantes pertenecientes a pueblos indígenas se retraigan o eviten participar junto al resto de la clase o exponerse, que bien puede ser un tema de personalidad, sí, que pasa con todas las personas, indígenas o no, pero también es cierto que la violencia estructural, de nuevo, puede estar jugando ahí un rol muy importante. Y es muy importante reconocer también que aunque todos seamos, en este caso, docentes universitarios, las habilidades van a ser muy distintas, ¿verdad? No todos nos expresamos con la misma asertividad por escrito, ni oralmente, ni todos somos tan amenos. Entonces, a veces cuando tenemos esta diversidad en el aula, es importante recurrir a otros colegas que tienen aptitudes o habilidades o experiencias distintas y que nos pueden apoyar, aprovechando ahora que la presencialidad es remota, ¿verdad? Lo que más nos interesa es cómo materializar de manera pertinente y oportuna, como una constante cotidiana en el aula, una mediación que en realidad implique estos aspectos interculturales de una forma óptima, ¿no? Y eso es a lo que la mayoría de nosotros pues quisiera llegar. Les agradezco mucho por su tiempo, por su atención, y a Paulina por invitarme. Muchísimas gracias, Vivian. De verdad siempre es esclarecedor escucharla y pues todos los aportes que nos está dando. Yo creo que es una oportunidad también para los que estamos acá poder dialogar sobre nuestras propias experiencias. Pero antes de abrir el espacio, me gustaría que escucháramos a los estudiantes indígenas del movimiento estudiantil indígena que están participando acá y posterior a esto abrir un espacio de diálogo para las preguntas que ustedes tengan. Entonces pueden ir anotando las preguntas en el chat o escribirlas a un ladito y ahora las podemos compartir. Muchas gracias, Vivian, y le doy el espacio a Jocelyn y a Moisés. Bueno, buenas tardes. Sí, estoy presente por acá. Perdón, Jocelyn, es que no te vi al inicio. No, tranquila. Bueno, creo que ya más o menos escucharon un poco de mi historia. Quiero empezar diciendo que lastimosamente no hay como tanto tiempo, ¿verdad? Para evidenciar o concientizar a todos los que uno quisiera. Espero también que algunos de mis compañeros, o independientemente de la sede, se vea un poco identificado con lo que voy a decir. Mucho de lo que voy a decir no es tanto experiencia propia, sino experiencia de otros compañeros. Pero quiero empezar con la propia, ya que lo mencionaron ahorita, ¿verdad? Para entrar en contexto, bueno, soy estudiante de la carrera de Ingeniería en Topografía, Catastro y Geodesia, ya en el curso de
bueno, en el grado de licenciatura. Recuerdo que cuando entré a la carrera no, o sea, no mencioné que era indígena, lo mencioné hace como año y medio atrás y fue justo para la búsqueda de un tutor para el proyecto de licenciatura, donde, bueno, el proyecto iba relacionado con avalúos en territorios indígenas y el primer comentario que me llevé fue, ay no, Jocelyn, es que esos son temas muy complicados, es que con los indígenas es muy complicado. Entonces le dije, pues yo soy indígena. Y me dice, pero ¿cómo? Pero usted no es morena ni tiene los ojos achinados. Bueno, no sé, porque yo creo que sí. Em, y de una vez, bueno, salieron otros comentarios por ahí de que, bueno, entonces dígame algo, como si yo me estuviera obligada a demostrar mi identidad, empezando por ahí. Después de eso, hubieron como chistes por parte de compañeros, de tal vez otros profesores que a lo largo de la carrera se hace como un vínculo de amistad, pero algo muy extraño porque se pasa como el límite del respeto. Por ejemplo, cuando empezaba a llover y les comentaba que decían, ay, no, es que seguro Jocelyn ya invocó a los dioses de la lluvia. Cosas así. También mencionaban lo del indio comido, puesto al camino. Em, Creo que eso es un poco, ¿verdad? Lo que personalmente he pasado. Quiero abordar un poco también que, bueno, mi compañero y yo estamos llevando también un proyecto de extensión universitaria por parte de FOCAES, donde el objetivo es esto, visibilizar y hacer conciencia sobre la realidad de lo que estamos viviendo los estudiantes indígenas en tiempo de pandemia. Paulina al principio presentó todo lo que el proyecto donde ella está trabajando ha logrado, ¿verdad? Que es la atención individualizada, tal vez la entrega de equipo. Y sin embargo, muchos profesores hasta el día de hoy piensan que con eso ya el problema está solucionado, como que ya no hay más por hacer. Y se nos olvida, porque no sé si incluirme ahí, que tal vez con una tablet en la mano no soluciona el problema. Tal vez no se sabe si esta persona como estudiante tiene que caminar 3 kilómetros de distancia para agarrar una rayita de señal, si tiene que ir a pedir permiso a una escuela para que le presten el internet. Por el ejemplo, otra cosa también, el ayudo económico o becas. Eso en sí ahorita no está solucionando como mucho porque muchos de los compañeros han tenido que agarrar tal vez esos fondos para solventar necesidades en el hogar. Tal vez en cuanto a tiempo para trabajos o tareas, informes que se han dejado, que he recibido muchos comentarios que últimamente en estos tiempos de pandemia son el doble tal vez de lo que se hacía en clases. Ellos tal vez ahorita tienen que dividir su tiempo en labores del hogar, ir a campo, que ir a recoger maíz, ir a sembrar arroz, ir a cortar yuca, bueno, sacar yuca. Y después de esto, sacar un tiempo para sus tareas académicas. Entonces, quiero también resaltar lo que me mencionaba un compañero en estos días, que debido a este tiempo de pandemia han surgido muchas interrogantes o muchas discrepancias o, bueno, no sé cómo decirle, sobre, bueno, que muchos no saben cómo usar el aula virtual. Muchos profesores tal vez piensan que porque uno ya es mayor de edad, tiene que ser súper responsable, tiene que saber todo sobre tecnología, sobre incluso hasta el uso de una plataforma como Zoom u otras, ¿verdad? Que tal vez se usen para dar la clase. Estas son cosas que no todos saben, que no todos cuentan con ese conocimiento. También otro comentario que me hacían es que muchos profesores dejan trabajos que
que se tienen que realizar en programas específicos que usualmente los realizaban en los laboratorios pertinentes. Y ahora con una tablet tal vez esos programas no son compatibles con la tablet. Entonces, bueno, por ahí ya vamos mal, o sea, no todos los problemas están solucionados. También comentarios sobre profesores que no graban las clases, que cuando se dice asincrónico o asincrónico, muchos no lo aplican porque lo quieren dejar más como un término de responsabilidad, como que, ok, si yo soy estudiante y estoy matriculada en este curso, tengo que tener la responsabilidad de conectarme a esa hora, y si a esa hora hubo una rayería y se me fue el internet, no pude salir, de muchos no están también haciendo conciencia de eso. De hecho que cuando estábamos haciendo algunos de estos trabajos de FOCAES, ¿verdad? Salió a la luz 2 chicos de la sede de Liberia que decía que estaban pasando muchas dificultades, y yo decía, pucha, ¿de verdad será que los profesores están haciendo conciencia sobre esto? ¿Será que ellos de verdad se ponen en nuestros zapatos? Desde que se nos dijo, mira, tienen que dejar residencia o ya no tienen que venir a clases presenciales. De no saben, tal vez por la parte mental, ¿verdad? ¿Qué ha pasado o qué tenemos que enfrentar? Otra cosa también que apunté por acá, sobre la importancia de que todos los profesores busquen una igualdad en cuanto a sus actividades. Quiero mencionar también la experiencia de un compañero en una sede donde una actividad relacionada con el 15 de septiembre el año pasado, se decidió tomar en cuenta a la población indígena y le pidieron sus comidas tradicionales, que fuera vestido, que llevara todo. Y cuando llegó a la actividad no tenía ni tan siquiera una mesa para poner sus cosas. O sea, y todo estaba muy relacionado bueno, a otras cosas ticas, por decirlo así, como lo del caballito nicoyano, lo del chonete, lo del café, bueno, otras cosas, ¿verdad? Que eso parecía más un 25 de julio. Pero bueno, entonces, estas son cosas que son como una desigualdad, inconsciente tal vez, pero que se puede mejorar. Quiero terminar hablando sobre los retos que se tienen el próximo año por parte de los profesores o bien de las entidades académicas, que quiero retomarlo porque me parece sumamente importante. Creo que si muchos de nosotros como estudiantes, cuando entramos a estos cursos como matemática, inglés, química, muchos le dicen coladero, porque así a veces lo son. Mencionaban ahorita la compañera que tal vez no provenimos de colegios que tengan una igualdad como de formación académica, pero entonces, ¿qué va a pasar con estos chicos que si ya costaba presencialmente, ahora que no se han formado o que se han formado virtualmente por ese tiempo de pandemia? ¿Qué se les va a hacer? ¿Se les va a ayudar? ¿Se les va a plantear el programa diferente? ¿Se les va a ayudar de una manera diferente hasta hacer los reportes de laboratorio? ¿O cómo se van a atender esos limitantes? Quiero darle la palabra a mi compañero Moisés. No sé si tiene, sé que tiene mucho que decir. Y de mi parte, ¿no? Pues invitarlos a que también sigan la publicación de nuestro proyecto que se llama Vulnerabilidad de deserción versus resiliencia en los territorios indígenas en tiempo de COVID. Creo que esto va a ayudar a profundizar mucho lo que muchos estudiantes estamos viviendo y que tal vez otros desde atrás de una tablet o atrás de una computadora, sentado en su sillón, no ha tomado conciencia de lo que realmente se está viviendo. Entonces, de mi parte, muchísimas gracias y le cedo la palabra a Moisés.
No, muchísimas gracias, Jos. Y no, agradecer también a Paulina por la invitación a esta reunión y a la compañera Vivian o Viviana, no recuerdo cómo se llama, la que presentó anteriormente, pero excelente presentación, de verdad me encantó. Eh, Creo que ya han mencionado la mayoría de los puntos súper importantes que conciernen a concientizar a los profesores respecto a estudiantes indígenas, ¿verdad? Y con respecto al proyecto, creo que ya Jos abarcó todos los puntos necesarios para de lo que estamos pretendiendo visibilizar. Y pues no, nada, muchas gracias, de verdad, por el espacio. Muchas gracias, Moisés, y muchas gracias, Jocelyn. Yo creo que para nosotros siempre es, bueno, es demasiado vital e importante y justo que es la propuesta que como comisión y parte de lo que también Vivian planteó es que sean espacios dialógicos, ¿verdad? Por eso es importante contar con las voces estudiantiles y poder también exponer nuestras dudas y también los desconocimientos que tenemos, porque no tenemos que conocerlo todo, pero bueno, eso es parte de la invitación y las cosas que queremos transformar. Ahora quiero darle la palabra a Beltrán. Beltrán es un compañero de la Vicerrectoría de Docencia y él nos va a hablar de aspectos específicos que tienen que ver con conectividad. Adelante, Beltrán. Recuerden que si tienen preguntas o así, las pueden ir haciendo por el chat. Yo las estoy copiando y para que las podamos atender. Muchas gracias, Paulina. Muchas gracias a todos y a todas por venir. No sé si están viendo mi pantalla. Sí, sí se ve. Ok, bueno, para la Vicerrectoría, bueno, es un placer poder estar aquí en esta sesión con ustedes, que ya tuvimos una primera el lunes pasado. Y lo que vamos a hacer, simplemente lo que yo voy a hacer es un poco retomar lo que comentaron tanto la compañera Paulina como la compañera Vivian, como los estudiantes Jocelyn y Moisés. Nada más mencionando algunas claves que consideramos desde la Vicerrectoría que son esenciales para una mediación pedagógica con población indígena, pero estas claves no solamente tienen que ver con población indígena, sino que consideramos que son elementos que no deben de faltar en un proceso de mediación. Nosotros desde la Vicerrectoría tenemos una visión epistemológica centrada en los aprendizajes y yo creo que eso es algo que está detrás de lo que han venido comentando y que es interesante. No podemos seguir en un proceso pedagógico centrado en los contenidos, ¿verdad? Eso hace que anulemos a las personas con las que trabajamos. Tenemos que pasar a procesos pedagógicos centrados en las personas con las que trabajamos, con las que estamos compartiendo aprendizajes y conocimientos, y eso implica conocer a nuestros estudiantes, ¿verdad? En su amplitud. Entonces, lo que voy a hacer es remarcar algunas claves que las compañeras y los compañeros han venido trabajando y que tiene que ver, bueno, primero con asumir un enfoque intercultural. Como ya venía mencionando Paulina y Vivian, bueno, esto implica asumir que las personas estudiantes provienen de contextos vitales diferentes y yo sí ni lo contaba, no es lo mismo una persona indígena de una determinada reserva o de un determinado, territorio que otra persona de otro territorio, ¿verdad? Tienen diferentes creencias, costumbres, tradiciones. Entonces es importante tener en cuenta, asumir esta diferencia en cuanto a los contextos vitales. El reconocer que estas diferencias existen y visualizarlas como una oportunidad de enriquecimiento en el proceso de aprendizaje. Si yo no permito que estas diferencias y que estas experiencias vitales de mis estudiantes estén en el proceso pedagógico y solamente me centro en contenidos, pues evidentemente no va a haber ninguna oportunidad de enriquecimiento, ¿verdad? Entonces es importante incorporarlas y reconocerlas. Y como docentes también somos aprendientes de este proceso y por lo tanto es necesario aprender sobre el contexto sociocultural de la población indígena, ¿verdad? Yo soy español de nacimiento, mi origen es español y cuando yo vivía en España y trabajaba en España, les puedo asegurar que la historia que yo recibí, imagino que muchos de ustedes también recibieron con respecto al periodo de colonización y todo lo que vivieron los pueblos indígenas, pues nos lo presentaban como algo súper ideal, romántico y bonito, ¿verdad? Y no nos lo presentaban como lo que fue. Entonces, yo he tenido que aprender y reconfigurar ese aprendizaje con respecto al contexto de la población indígena costarricense, como nos lo decía Vivian. Inclusive hay que saber y diferenciar población indígena de
otros países como Bolivia, que no tienen el mismo origen, por ejemplo, que pueden tener elementos comunes, pero también hay elementos diferenciadores, ¿verdad? Entonces esto va a generar que si yo me permito aprender sobre eso, sobre ese contexto sociocultural de la población indígena, voy a respetar sus necesidades y voy a reconocer sus aportes en el proceso de aprendizaje. Y hay que tener en cuenta también, dentro de un enfoque intercultural, que no todas las personas tienen las mismas necesidades educativas y por lo tanto la misma forma de aprender y de construir conocimiento. Y esto Vivian lo expresó muy bien, hablando de que inclusive hay elementos comunes con estudiantes provenientes de zonas rurales que tienen inclusive las mismas necesidades educativas que población indígena, pero también hay otras cuestiones particulares que debemos tener en cuenta en cada persona, en cada estudiante. Entonces, ¿esto qué implica? Bueno, implica incorporar las experiencias vitales del estudiantado en el proceso de aprendizaje. Es decir, quiere decir que no nos centremos únicamente en los contenidos en el temario, sino que esas experiencias vitales, como vamos a ver ahora, enriquecen el proceso de aprendizaje. Algo que han venido comentando y que Jocelyn hizo partícipe de eso es que, y esto es importante para la vicerrectoría, si bien es cierto, se han venido haciendo diferentes diagnósticos valorando las condiciones de accesibilidad con respecto a, en términos de computadora, dispositivos móviles, acceso a internet, eso no quiere decir que esta valoración sea un proceso permanente. Yo no puedo utilizar una plataforma virtual, una herramienta virtual, dando por hecho que mis estudiantes la conocen y que por lo tanto la van a manejar. Entonces, eso es importante, hacer una valoración permanente y que el proceso educativo no esté en función de una herramienta virtual, sino que todo lo contrario, que el proceso educativo es prioritario y que la herramienta virtual va a ser un apoyo de ese proceso de aprendizaje. Entonces, nosotros siempre recomendamos desde la vicerrectoría que hay que favorecer las actividades de aprendizaje asincrónicas, porque las actividades asincrónicas permiten que la persona, independientemente si tiene una buena condición de accesibilidad a internet, pues pueda acceder en determinados momentos que otra persona no puede hacer. Es decir, permite, lo explicaba muy bien Vivian, por ejemplo, el descargar el enlace y mandárselo por WhatsApp es más fácil de descargar, ¿verdad? Entonces, inclusive la comisión ha hecho esfuerzos por aquellos casos donde no tienen ningún tipo de acceso a internet, el poder llevar guías de aprendizaje o llevar esas actividades de manera impresa. Entonces, es evidentemente que tenemos que hacer esa valoración permanente y tiene que haber una flexibilidad. Y eso lo hemos venido diciendo, estamos en una situación nueva para todos y para todas. Hay docentes que no sé si ustedes conocían la plataforma Zoom, por ejemplo, pero muchos de nosotros no la conocíamos previamente a esta situación del COVID-19. Entonces tenemos que tener en cuenta que hay que flexibilizarnos y que hay que tener en cuenta todas estas situaciones novedosas que todos estamos en un proceso de acoplamiento y adaptación. Una tercera clave que consideramos importante es que tiene que ver con la primera, es partir de la realidad y fundamentarse la práctica social del estudiantado. Es decir, los contenidos y los objetivos de aprendizaje deben estar fundamentados en la realidad, deben estar fundamentados en el contexto vital, laboral que tenga la persona, los estudiantes y las estudiantes. Es decir, además de la teoría, se deben de generar espacios, estrategias pedagógicas que vinculen esas teorías y esos conocimientos con la práctica profesional y cotidiana. Y eso es fundamental. Si no hay una vinculación entre la teoría y la práctica cotidiana, la cotidianidad de nuestros estudiantes, no hay sentido, no hay interés por aprender esos contenidos o esos objetivos de aprendizaje. Entonces es importante esa vinculación. Y hay que darle la misma importancia a los contenidos y a la experiencia de las personas estudiantes. Hay que ir de las experiencias a los conceptos y de los conceptos hay que volver a esa experiencia para poder apoyarla, ¿verdad? Esto es fundamental para que haya un sentido a lo que están aprendiendo nuestros estudiantes. Otra clave es abrir caminos a la expresión y a la comunicación. Y esto ha sido reiterativo y redundante ahora en lo que comentaba la compañera Vivian y retomado incluso los compañeros estudiantes. Debemos no solo transmitir conocimientos, sino que hay que promover procesos de participación y diálogo. Y esto parece muy sencillo, pero seguimos anclados en un paradigma de la enseñanza donde yo como docente soy el que tiene el saber y hablo 3 horas en una sesión sincrónica de Zoom y ya.
y no se trata de eso, se trata de generar espacios de diálogo, de participación plena. Entonces, esto no quiere decir que como docentes, y eso es importante, porque desde la vicerrectoría siempre lo decimos, esto no quiere decir que yo no tenga que compartir procesos, conocimientos que yo tengo y contenidos que mis estudiantes deben de adquirir. Pero esto no quiere decir que yo tenga la verdad absoluta y esto no quiere decir que yo no incorpore la participación y el diálogo de mis estudiantes y que a partir de esa experiencia enriquezcamos esos procesos de aprendizaje. Y eso implica crear espacios de expresión. Y esos espacios de expresión tienen que ver con las características de mis estudiantes. Vivian comentaba el tema de incorporar en la evaluación expresiones, presentaciones orales. Bueno, la oralidad se puede incorporar. No solamente tenemos que crear espacios donde se trabaje lo escrito, ¿verdad? Yo siempre me he preguntado y he sido muy criticado por qué en la academia siempre los productos de aprendizaje tienen que ser por escritos. ¿Por qué no incentivamos más los procesos de oralidad? Por ejemplo, el otro día compartía con un compañero académico de la Universidad Nacional, que es de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, que uno podría decir, no va a dejar espacios para la expresión, o puede ser que no es una persona muy creativa, pues todo lo contrario. Ese profesor, por ejemplo, una de las asignaciones para que pudieran expresar lo que habían aprendido en una clase de química fue construir un poema. Y los estudiantes estuvieron encantados de poder expresar de una manera diferente lo que habían aprendido, que no fuera en un quiz o que no fuera en un examen, en una prueba, sino que fuera, por ejemplo, a través de una expresión artística como puede ser un poema, ¿verdad? Entonces, vean qué interesante que podemos crear espacios de expresión alternativos y diferentes. El favorecer actividades de aprendizaje en grupos, interactivas y de construcción colectiva de conocimiento. Si bien es cierto, hay estudiantes que por su timidez, por su cosmovisión, ¿verdad?, les cuesta participar a nivel colectivo. Es importante siempre favorecer esa interactividad, ¿verdad? Siempre hay que incorporar actividades donde puedan interactuar. ¿Por qué? Porque el conocimiento, el aprendizaje, perdón, es un proceso de autoorganización personal, individual, pero se construye en la colectividad, ¿verdad? Entonces es importante generar esos espacios. Otra de las claves es potenciar el aprendizaje autónomo en el estudiantado, y esto es muy importante en la situación que tenemos. Antes de la presencialidad, pues nosotros como docentes podíamos retomar, ¿verdad?, explicar nuevamente, ¿verdad?, apoyar al estudiantado, pero con esto de la presencialidad remota, el aprendizaje autónomo ha sido la que ha marcado muchas veces la diferencia. Es decir, si un estudiante tiene, por ejemplo, hábitos de estudio bien formados, pues le va a resultar mucho más fácil porque va a ser muy autónomo en su aprendizaje. Pero no todos los estudiantes han logrado estas habilidades que les estoy comentando. Entonces es muy importante que cuando yo estoy en la presencialidad remota, tiene que haber indicaciones detalladas y claras de lo que yo espero que realicen las personas estudiantes en cada actividad de aprendizaje, ¿verdad? Y eso es importante, que haya claramente lo que yo espero de los estudiantes que realicen en ese producto de aprendizaje o en esa actividad de aprendizaje. Facilitar espacios de autovaloración del aprendizaje para que cada estudiante encuentre utilidad del conocimiento. Tenemos que generar, y eso es parte de la evaluación, que el estudiante mismo sea consciente de qué errores ha cometido, qué fortalezas tiene, qué cosas le quedan por aprender, qué tiene que reforzar, qué tiene que retomar, ¿verdad? Qué cosas, pero si no hace un proceso de autovaloración, nosotros no generamos esos espacios, el estudiante no lo va a saber hacer. Y necesitamos que se generen esos espacios. Y promover actividades que busquen reflexión y pensamiento crítico frente a la simple memorización. En la vicerrectoría sabemos, y hablo a nivel personal, que la memorización fue un proceso que, digamos, un proceso básico de aprendizaje que en la época donde yo estudié, yo tengo casi 40 años, cuando yo estudiaba, pues era muy importante. Pero en hoy día, con las nuevas tecnologías de la información, la memorización es un proceso que puede ser importante para algunos contenidos, pero no puede ser la única manera de aprendizaje que tengamos, porque el aprendizaje se realiza de otra manera, se realiza a través de la reflexión, del pensamiento crítico, de la participación. Entonces necesitamos generar actividades activas de aprendizaje que generen esto, ¿verdad? Y no simple memorizar por memorizar. Y por último, una clave que consideramos que es importante tiene que ver con la evaluación. Y la evaluación sabemos que tiene que ver con
calificación, pero no solo es una evaluación que tiene que ver con la calificación y por lo tanto una evaluación sumativa, sino que también tenemos que incorporar las evaluaciones formativas y la realimentación permanente del proceso educativo. ¿Okay? Hay que incorporar actividades de evaluación formativas que no tengan valor porcentual. No hay ningún problema, pero que van a ayudar a los estudiantes y a los docentes a conocer si están aprendiendo, lo que les decía antes, qué áreas están o qué contenidos, qué ejes están aprendiendo, qué han logrado, ¿verdad? Y qué necesitamos retomar. Y esto nos va a ayudar como docentes también a saber si hemos alcanzado los objetivos de aprendizaje que nos estamos proponiendo. Utilizar actividades de autoevaluación, como les comentaba, sobre sus propios aprendizajes y prácticas de estudio, que sean los propios estudiantes que puedan autovalorar. No sé si ustedes me imagino que se han participado en cursos en línea masivos y abiertos, los famosos MOOC. Si ustedes participan en un MOOC, ya sea en la plataforma de, no sé, Coursera, por ejemplo, ahí van a tener MOOC de diferentes temáticas donde cada vez que hay una unidad temática o un módulo temático, al final hay actividades de autovaloración. Hay, por ejemplo, una serie de preguntas donde las personas que están participando de ese MOOC pueden autovalorar, ¿verdad?, qué aprendizajes han ido adquiriendo y si realmente han logrado el objetivo de aprendizaje de esa unidad temática. Entonces, nosotros tenemos que favorecer esas actividades de autoevaluación. Y dado que muchos estudiantes no tienen acceso a Internet todo el tiempo, hay que trabajar y priorizar actividades evaluativas asincrónicas. Hemos tenido muchas consultas en la Vicerrectoría de Docencia, en el correo de apoyo pedagógico, sobre que han realizado actividades evaluativas sincrónicas, ¿verdad? Les mandan una prueba, por ejemplo, a las 5 de la tarde y a las 7 de la tarde se la tienen que devolver, y si a las 7 de la tarde no la han devuelto, pues el estudiante pierde el porcentaje. Y tenemos estudiantes donde viven en zonas donde en este momento hay aguaceros y, como comentaba la compañera Jocelyn, se les va el internet y entonces no tienen acceso a internet en ese momento. Y otros estudiantes que no tienen acceso a internet directamente todo el tiempo, que tienen una señal muy baja. Entonces, las actividades evaluativas asincrónicas permiten, ¿verdad?, que el estudiante pueda elaborar esa prueba evaluativa en un periodo de tiempo, ¿ok? Y que lo pueda enviar de acuerdo al acceso a internet que tenga, ¿verdad? Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta. Y en la evaluación formativa y sumativa es muy importante siempre ofrecer realimentación por escrito, ¿ok? ¿Por qué? Porque esto hace que el estudiantado reflexione sobre lo que aprendió, los errores y lo que debe reforzar. Y porque es importante hacer una realimentación de el proceso, cómo estamos construyendo el proceso, cómo vamos en el proceso, tanto el docente como los estudiantes. Entonces, esas realimentaciones, estos espacios de realimentación son fundamentales para que el estudiantado adquiera lo que comentábamos anteriormente, el aprendizaje autónomo en su propio proceso, ¿ok? Entonces, estas son 6 claves que consideramos que en todo proceso de mediación pedagógica tienen que darse. Y ahí finalmente les comparto un espacio que desde la Vicerrectoría hemos elaborado, que se llama un espacio de autoaprendizaje para el uso de TIC como apoyo a la docencia. Este espacio también está en el aula virtual. Ahí lo pueden acceder, en una de las pestañitas está de las imágenes, pero también está en un sitio de Google, porque a veces nos falla, o si está en mantenimiento el aula virtual no pueden hacer. Entonces, el mismo lo tenemos alojados en los 2 dominios. Entonces, este sitio en Google tienen diferentes videotutoriales de diferentes herramientas que pueden compartir con sus estudiantes si quieren utilizar una herramienta y que pueda ayudarles a comprender. Igual ustedes puedan utilizarlo como un espacio de apoyo a la docencia donde puedan tener diferentes recursos disponibles. Y esa sería mi participación. Darles las gracias por escucharme. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Beltrán, por esta información y además por este espacio de autoaprendizaje que les invitamos a utilizar. Ahora quisiera abrir el espacio para algún comentario o experiencia que quienes están participando quieran compartir con los estudiantes, con Vivian o conmigo. Pero antes de eso, bueno, quisiera comentarles que en relación como al cuestionario que ustedes llenaron, hay algunas aspectos más relacionados con eso, como cómo ayudar a un estudiante que dice que no tiene internet.
la universidad debería de garantizar que el estudiante tenga internet. Entonces, bueno, solo en ese sentido hacer el señalamiento, digamos que... o sea, nosotros como universidad estamos intentando hacer los esfuerzos que se pueden hacer, ¿verdad? O sea, el envío del chip, el envío de la tablet, y por otro lado también se ha buscado hacer algunos acompañamientos en campus y sede de manera muy respetuosa, decirle al estudiante que busque otra opción para que eso no afecte su proceso formador. Es decir, que si tienen beca completa, busquen la posibilidad de vivir pues no en el contexto en su casa, digamos, en su casa con su familia, sino buscar el alquiler en otros lugares, pero eso es algo que nosotros no podemos forzar, ¿verdad? Y que además tampoco podemos promover un desarraigo de esa manera, que ya de por sí los estudiantes tuvieron a la hora, digamos, de estudiar en la U. Nosotros como comisión podemos articular algunas cosas. Nosotros como comisión podríamos enviar los materiales impresos en caso de que algún estudiante lo necesite, y también podemos identificar casos específicos. Por ejemplo, si alguno de ustedes no sabe cuál es su estudiante indígena y que esto le va a permitir tener un mejor abordaje, podemos pues identificar cuál sería, ¿verdad? Y por ahora ese sería mi comentario.